Saludos, señoritas y señores estudiantes. Mi nombre es Ricardo León Vázquez y soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín. A continuación les voy a explicar el tema de la tinción de Gram y tinción de azul de metileno para la práctica de microbiología. En primer lugar, vamos a hablar del uso de las coloraciones. Las coloraciones son técnicas que permiten incrementar el contraste de los microorganismos en contraposición a su fondo. Como se puede observar, los organismos, las bacterias, son inicialmente, la mayoría de organismos, de apariencia translúcida, como una especie de bolsitas, lo cual hace un poco difícil distinguir su forma y determinar su ubicación, razón por la cual se acude a incrementar el contraste con ayuda de coloraciones o tinciones que van a cumplir con la función de poder resaltar la tonalidad, la forma, incluso la agrupación de los microorganismos. Se puede ver de mejor manera la apariencia que tiene en contraste a un fondo claro o un fondo oscuro, dependiendo de las tonalidades y el uso microscópico que se tenga. Las tinciones básicamente se agrupan en dos tipos: tinciones simples, que adquieren su nombre debido a que utilizan un solo colorante, como es la tinción de azul de metileno o la tinción de azul de lactofenol, y también se definen a las tinciones compuestas, como aquellas que pueden utilizar de dos a más colorantes. De hecho, las tinciones compuestas usualmente solo utilizan dos colorantes. La tinción de Gram y la tinción de Wirtz-Cochran son ejemplos de tinciones compuestas, así como la tinción de Ziel-Nielsen, que se verá posteriormente. Tenemos un intermedio para hablar de la tinción de Gram. Para hablar de la tinción de Gram tenemos que recordar el concepto de envoltura celular. En la envoltura celular son las capas que rodean a la célula, cumpliendo diversas funciones, entre ellas proteger a la célula de su ambiente, aislar el microambiente que tiene la célula del exterior para mantener las reacciones bioquímicas encerradas en la célula, cumplir con función de relación, entre otras funciones más. En el caso de las bacterias, la envoltura celular está compuesta por dos o tres componentes. Los dos componentes que usualmente se encuentran son la membrana citoplasmática o membrana celular y la pared celular. Un tercer componente que se menciona, que es la cápsula, no siempre está presente, depende mucho de la especie y cepa del microorganismo del cual se esté hablando. Esta pared celular es distinta en las bacterias y puede distinguir dos grupos grandes según la reacción a la tinción de Gram, como bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen gran cantidad de peptidoglicanos en su pared celular. Por su lado, las bacterias Gram negativas también presentan una pared celular, pero tienen poco peptidoglicano, que se ven con otras estructuras rojizas, usualmente una o dos capas, pero para suplir esa falta tienen una membrana externa que vamos a observar a continuación. La pared celular, a mayor detalle de los Gram positivos, está compuesta por peptidoglicanos, que es muy importante recordarlos para entender la tinción de Gram, y ácido teicoico, que actúa como unión o pegante entre las capas de peptidoglicano. Este ácido teicoico y lipoteicoico va a generar también estructuras que sirven como antígenos de superficie para detección y determinación de microorganismos diferentes. Por su lado, los gram negativos
También tiene una pared celular bastante compleja. Encima de la membrana citoplasmática se ubica un espacio entre la membrana citoplasmática y la pared celular denominado el periplasma. Y aquí aparece ya la membrana externa, después de una capa de lipopolisacáridos que debe estar en esta zona de lipoproteínas. Y esta etapa de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos dan algunas características especiales. Podemos distinguirlos entre los polisacáridos O y los lípidos A. De hecho, el lípido A es denominada en algunos casos la endotoxina, porque algunas bacterias gram negativas tienen actividad tóxica al lisar o romper, mejor dicho, su pared celular. Cuando la célula se destruye, esta puede liberar trozos de su pared celular que van a tener actividad tóxica en el organismo, lo cual nuevamente indicamos se denomina la endotoxina. Ahora, teniendo entendidas las dos diferencias, podemos explicar un poco de la tinción de Gram. La tinción de Gram parte del precepto de que las células bacterianas, tanto gram positivas como gram negativas, son translúcidas inicialmente, no tienen ninguna coloración. Estas células se van a fijar por procesos físicos en la lámina y posteriormente la fijación se puede hacer por calor. Ojo. Posteriormente se les echa el primer colorante, que es el cristal violeta o violeta de genciana. Esta violeta de genciana es un colorante que va a poder ingresar de manera indistinta tanto a gram positivos como gram negativos. Después se utiliza como reactivo el yodo. El yodo no viene a ser un colorante en esta tinción. El yodo actúa más bien como un mordiente, generando una reacción de unión a las capas de peptidoglicanos. Como los gram positivos tienen gran cantidad de peptidoglicanos, la unión se va a realizar de manera más fuerte, más estrecha, más sólida. Se puede decir que sella a la célula. En cambio, los gram negativos solo tienen una o dos capas de peptidoglicanos, lo cual genera una unión bastante más débil, pero no ha cambiado el color de las células. El cambio y distinción de los dos grupos se realiza en este paso, que es la decoloración, que se realiza con alcohol o alcohol con acetona. Como el yodo ya se había unido y fijado a las bacterias gram positivas en su capa de peptidoglicanos, no va a permitir que el alcohol elimine el colorante de su interior. Al contrario, este se va a quedar encerrado, por lo cual las gram positivas van a mantener el colorante en su interior. En cambio, las gram negativas, que no presentaban tantas capas de peptidoglicano, van a perder fácilmente, producto del alcohol, el colorante que estaba en su interior y van a volver a ser células translúcidas. Finalmente, como ya tenía colorante las células gram positivas, necesitamos una forma de distinguirlas de las gram negativas, para lo cual se utiliza un contracolorante que viene a ser la safranina. Es el segundo colorante que se va a utilizar. La safranina es de un tono rojizo que en la tinción va a generar o va a hacer que las células que quedaron sin coloración, que son las gram negativas, adquieran esta tonalidad. Por tanto, al final de la técnica nosotros vamos a ver células gram negativas que son de tonos rojo o rosados y células gram positivas de tonos azul morados, lo cual distingue a los dos grupos, haciendo que esta tinción adquiera el carácter de ser una tinción diferencial. Por su lado, la tinción de azul de metileno es una tinción simple que también va a requerir que la muestra se fije
y utiliza un solo colorante, el azul de metileno al 0.1%. Esta concentración va a variar según fabricantes, según protocolos que se siga para diferentes métodos. En algunos aumenta, otros disminuye. El tiempo de exposición al colorante es de 3 a 5 minutos y posteriormente se lava la muestra. Esta tinción, vale indicarlo, es una tinción no diferencial. ¿Qué quiere decir? Que a todas las células que va a teñir de manera indistinta, no importando su composición. Lo que sí puede determinarse en estas tinciones es que el azul de metileno va a ingresar fácilmente a células muertas. En cambio, no ingresa a células vivas, por lo cual sí permitiría determinar la viabilidad celular, saber si existen células vivas o no en la muestra, lo cual se trabaja a nivel sanguíneo, a nivel inmune, para diversas pruebas. Retomando, el proceso viene de esta manera. Se coloca una gota de agua en un portaobjetos, una muestra con el asa de siembra o asa bacteriológica, se va a frotar ahí y se genera el frotis. Se extiende sobre el agua y se fija al calor, a la llama del mechero. Una vez que está fijado, que este proceso es común para todas las muestras que se vayan a teñir, recién se aplica el colorante propio, que es el azul de metileno. La bibliografía varía entre 3 y 5 minutos. Luego simplemente se lava con agua, se deja secar y se observa al microscopio. En esta imagen se puede observar ya las células coloreadas. Tienen una tinción ligeramente morada, pero en esta otra imagen se notan de mejor manera. En una tinción de azul de metileno de un frotis de mucosa oral, es decir, la cara interna de la mejilla, donde se han obtenido células epiteliales que se ven aplanadas y el núcleo se tiñe intensamente, y las bacterias que se tiñen todas de un tono azul, de manera indistinta. Agradeciendo su atención, me despido. Muchas gracias.